En este vídeo os vamos a mostrar cómo priorizar el PIN y los paquetes de tamaño pequeño en UDP sobre el resto de tráfico que tiene que transmitir y recibir los clientes. Para ello, primero lo que haremos será crear una plantilla con el flujo de datos en bajada y en subida, y sobre esos flujos que creemos, crearemos esos clasificadores. Para crear esa plantilla y para añadir esos clasificadores, nos vendremos al menú de Local A. Dentro del menú de Local A, en Templates, le vamos a dar al botón de Add New Template o Add Template, y aquí le pondremos un nombre. En este caso vamos a poner plantilla 100 megas, clasificadores. Una vez que asignamos el nombre, el resto lo dejamos por defecto y le damos a guardar plantilla. Una vez que le damos a guardar plantilla, nos sale la opción de añadir flujos de datos o añadir servicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ello le damos al botón de Add Service. En este caso vamos a crear nuestro flujo de datos en bajada. Le decimos que la dirección es en bajada y como estamos creando una plantilla de 100 megas, pues asignamos 100 megas en bajada. Y lo que tenemos que también tener en cuenta es cómo va a ir nuestro tráfico. En este caso vamos a suponer que nuestro tráfico va a ir sobre Ethernet, es decir, no estoy utilizando ni PPPoE en los clientes, ni estoy llevando el tráfico a través de VLANs, ¿vale? Le damos al botón de Update y con esto tenemos creado nuestro flujo de datos en bajada. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir los clasificadores para priorizar ese PIN y esos paquetes pequeños sobre UDP del resto del tráfico que tenemos que enviar. Para ello le damos al botón de Add New Classifier. Aquí en orden, simplemente esto es orden de mirada en el caso de que haya distintos clasificadores en el mismo flujo. Como vamos a tener distintos clasificadores en este flujo de datos que hemos creado, pues nos interesa que lo primero siempre que salga vaya a ser el PIN. Vamos a poner el orden más alto para que lo primero que siempre salga sea el PIN. Y en la prioridad le vamos a poner el valor de high. Esta prioridad es simplemente para cuando estoy saturando el flujo de datos, es decir, para cuando mi cliente estuviera consumiendo los 100 megas, que aparte siempre saliera estos paquetes primero. Para clasificar el PIN lo vamos a hacer por protocolo, por capa 4, y para priorizar este PIN sería el protocolo ICMP, que aquí tenemos la chuleta y nos da el valor de cuál tenemos que poner, que en este caso es el 1. Una vez que lo tenemos, le damos al botón de Save. Y con esto, si volvemos atrás al flujo, vemos que ya tenemos nuestro clasificador del PIN creado. Vamos a seguir el mismo proceso para crear el clasificador de paquetes pequeños en UDP. Volvemos a dar al botón de Add New Classifier, le asignamos un orden menor que el que le hemos asignado al del PIN, 254, y volvemos a decirle que la prioridad es alta. Como estábamos comentando, son paquetes en UDP, por lo tanto, aquí tenemos la chuleta que nos dice que es el valor 17, activamos la capa 4 por protocolo y como os comentaba lo vamos a hacer por tamaño de paquetes. Vamos a decirle que va a ir entre 1 y 256. Una vez que lo tenemos todo rellenado, le damos al botón de Save y si volvemos atrás al flujo vemos que tenemos creado nuestro clasificador de tamaño de paquetes pequeños en UDP y que sigue nuestro clasificador de priorización igual del PIN. Ahora bien, si dejamos esto tal y como está, el resto del tráfico no va a poder pasar por este flujo de datos que hemos creado, porque ahora mismo le hemos dicho por este flujo únicamente entre paquetes pequeños en UDP y que solamente entre tráfico del PIN. Para que nos pase el resto del tráfico, vamos a crear lo que llamamos un clasificador vacío. Para ello simplemente le damos al botón de un Add New Classifier y simplemente le damos al botón de guardar. No rellenamos ninguna opción. Si volvemos atrás al flujo, vemos que ya tenemos nuestros 3 clasificadores creados. No os preocupéis si pincháis en el último clasificador que hemos creado y no os muestra nada. Esto es normal, ¿vale? Es para que simplemente pase el resto del tráfico. Una vez que tenemos creado nuestros clasificadores sobre el flujo de datos de bajada, vamos a hacer lo mismo para el flujo de subida. Para ello le pulsamos en el botón de Back to Template y le volvemos a pulsar en el botón de Add Service. En este caso, como estamos hablando de que es tráfico de subida, ponemos datos UL. Le decimos que nuestro tráfico es en dirección subida y en este caso vamos a asignarle 10 megas en subida. Le damos al botón de actualizar y una vez que le damos al botón de actualizar me sale el botón para añadir nuevos clasificadores. Pues vamos a ello. Pulsamos en el botón de Add New Classifier y primero vamos a crear
como hemos hecho antes, el clasificador del PIN. Damos orden 255, priorización alta, y por protocolo vamos a filtrar el PIN. Le damos al botón de guardar y volvemos al flujo para poder seguir añadiendo el siguiente clasificador. Vemos que aquí lo tenemos creado y ahora vamos a crear el clasificador de tamaño de paquetes pequeños en UDP. Volvemos a dar al botón de Add New Classifier, le asignamos, como hemos comentado antes, para bajada un orden 1 inferior al del PIN y priorización alta. Priorizamos por protocolo, que estamos hablando, que es UDP, y tamaño de paquetes pequeños, pues de 1 a 256 bytes. Guardamos y si volvemos atrás al flujo vemos que ya tenemos creado nuestro clasificador de tamaño de paquetes pequeños en UDP. Nos faltaría, como hemos comentado en bajada, un clasificador en vacío para que pueda pasar el resto del tráfico y no únicamente como lo tenemos ahora de que solo pueda pasar tráfico UDP de tamaño de paquetes pequeños y PIN. Pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho para el sentido de bajada. Le damos al botón de Add New Classifier y dejamos el clasificador tal y como viene, sin rellenar nada. Y le damos al botón de guardar. Volvemos atrás al flujo y con esto vemos que ya tenemos nuestros tres clasificadores. El del PIN, el tamaño de paquetes pequeños en UDP y que luego me pasaría el resto del tráfico. Pues con esto hemos visto cómo crear una plantilla y priorizar tanto el PIN como los paquetes pequeños en UDP sobre el resto del tráfico.